vamos a empezar. Entonces, radiología de abdomen, ¿no? Radiología de abdomen es un tema bien amplio, pero tenemos que pedir adecuadamente nuestros estudios para llegar a un diagnóstico más fino con nuestro paciente. No irradiar por irradiar o no pedir exámenes que no tienen sentido, ¿no? Que, o sea, me piden, quiero una radiografía de abdomen, pero como me dijeron, vamos a sacar una tomografía de abdomen, pero como va a bajar de pasito, quiero pedir una radiografía. O sea, van a ir por la tomografía y de pasito le digo, pero si le van a tomar la tomografía es mejor que la radiografía, o sea, ¿para qué los dos? ¿No? Es que quiero ver otra cosa. O sea, no es así. Entonces, tienes que dirigir tu estudio, ¿no? Entonces empezamos. Vamos a empezar con lo simple, que es la radiografía de abdomen. Entonces recordemos que la radiografía de abdomen, la simple, la proyección estándar es la que se realiza en decúbito supino, es decir, echado, ¿sí? Los brazos deben estar a lo largo del paciente y debe haber máximo detalle de anatomía y podemos ver también la patología radiológica, que podemos ver calcificaciones, litiasis y masas principalmente, ¿no? Y obviamente todo lo que tengan con aire para ver obstrucciones intestinales. Radiografía, vamos a ver varias cosas. Primero, las incidencias. Hay la incidencia en bipedestación, como esta. Voy a poner mi puntero acá. En esa, ¿no? Bipedestación es la anteroposterior. Ya saben, el tubo, ¿no? De adelante hacia atrás, anteroposterior. Que me sirve para ver masas anormales, niveles hidroaéreos, neumoperitoneo si es que hubiera, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que ver, o sea, si voy a ver, voy a pedir este abdomen bipedestación y voy a sospechar de neumoperitoneo, que tiene que incluir las cúpulas diafragmáticas, ¿ya? En la decúbito lateral, que no está acá, la decúbito lateral para también, ahí está, por ejemplo, la de acá tengo acá, aprovechemos esto, la decúbito lateral izquierda. Entonces yo lo voy a echar a mi paciente y voy a esperar 10 minutos para que el aire se acumule, ¿sí? En el flanco derecho, o sea, entre el hígado y la pared. Entonces aquí voy a poder realizar en pacientes que no se pueden parar, ¿sí? Entonces aquí voy a ver especialmente el seno costofrénico derecho. Luego tengo la anteroposterior decúbito ventral en abdomen, ¿sí? Esto se da para estudios con contraste, ¿no? O sea, de pancita. Luego tengo la decúbito dorsal o lateral derecha o izquierda, que es también para ver masas anormales. También puedo ver niveles hidroaéreos, aneurismas, calcificaciones o hernias umbilicales, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho que la estándar es la decúbito supino, ¿sí? ¿Qué quiero ver en una placa de abdomen? Entonces, tengo que ver, igual que tórax, a criterios de calidad, ¿sí? Para que esté completa tiene que incluir los diafragmas, tiene que incluir el hemitórax inferior y tengo que ver los diafragmas, ¿sí? Tengo que ver la pelvis menor hasta la sínfisis inferior, ¿no? Tengo que ver toda la pelvis menor, tengo que ver caderas, tengo que ver laterales para decir que está completo, ¿sí? Tengo que ver los flancos, el psoas, ¿sí? Y los contornos viscerales, miren el hígado hasta donde viene. Entonces tengo que diferenciar todas las densidades posibles radiológicas, menos la metálica, que en este caso no hay, ¿no? Entonces así puedo hablar de criterios de calidad de una placa. ¿Cómo debo leer una placa? Hay una sistemática de lectura. Entonces tengo que hacer una visión global, ¿no? Tengo que ver primero el nombre, cuándo se ha pedido, por qué se ha pedido, igual que una placa radiográfica de tórax. Y tengo que ver además si hay drenajes, vías, clips, sondas, ¿no? Puede haber DIU, puede haber restos de bario, puede haber artefactos, entonces eso es lo que tengo que fijar. ¿Cómo empiezo? Empiezo viendo los elementos óseos. Entonces puedo ver la columna lumbar, la pelvis ósea, las últimas costillas, miren las últimas costillas, ¿no? Puedo ver también las paredes musculares, principalmente el psoas. Cuando hay tuberculosis, por ejemplo, puede haber un absceso y se borra ese contorno del psoas, ¿no? Puede haber patología retroperitoneal, también se borra el psoas. Quiero ver diafragmas, ¿sí? Diafragmas. Puedo ver las vísceras macizas, el hígado. El vaso es difícil que lo veas, a menos que esté muy grande, pero el hígado lo puedes ver, ¿sí? Riñones, si un paciente bien preparado puedes verlo, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero puedes ver la silueta renal. Sí, puedes ver, acá está la vejiga, tratas de verla, ¿no?
En lo que luego sigo con vísceras macizas, ya hemos visto vísceras macizas, seguimos con vísceras huecas, y aquí tengo el asa delgada y el asa gruesa, ¿no? Periféricamente el asa gruesa y en el centro el asa delgada. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sé que este es por ejemplo, en esta incidencia, cómo sé que el paciente no está parado? Porque por gravedad se tose un poquito el colon transverso, ¿no? El colon transverso. ¿Qué más? Puedo ver el estómago, ¿sí? Y también puedo distinguir áreas de densidad grasa, ¿no? El área que rodea los riñones, el tejido celular subcutáneo en paredes, ¿no? Hay muchas maneras de leer, o sea, ese es el orden que debes leer, pero a mí en particular me gusta leer primero, empiezo por los diafragmas, ¿no? Veo si hay aire o no diafragmático, veo las vísceras macizas, el hígado, el riñón, el psoas, ¿no? Eso que también me ayuda. Luego paso a las vísceras huecas, el asa delgada, central, y el asa periférica gruesa. Me fijo por las austras en el colon, ¿no? En el colon. También veo el recto, ¿sí? Y finalmente voy con los huesitos, ¿no? La columna, si está central, veo la pelvis menor, ¿sí? Ah, y no me olvido de los artefactos, porque puede haber clips, puede haber artefactos que el paciente se ha comido. Hay muchas maneras de leer, pero a mí me gusta el último que les he dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué imágenes voy a pedir cuando encuentro un abdomen agudo no traumático, y luego vamos a hablar del traumático, así en grandes rasgos. Por ejemplo, el abdomen agudo no traumático es el cuadro caracterizado por la aparición, como está escrito aquí, ¿no? Por la aparición brusca de dolor intenso, que puede ser localizado o difuso en el abdomen de etiología que no sabemos, pero que puede corresponder a una patología clínica o quirúrgica. Entonces, estos exámenes me ayudan para determinar eso. Entonces tenemos la radiología convencional. Tiene un valor limitado en condiciones específicas, pero es principalmente que me va a ayudar para obstrucción intestinal, que tiene una sensibilidad del 30% y una especificidad del 87%. Aquí, por ejemplo, estoy viendo una radiografía de abdomen, obviamente está incompleta, no veo los diafragmas, pero logro ver asa intestinal delgada dilatada, ¿sí? Y estoy viendo que va de lado a lado, ¿sí? Unas líneas, estas son las válvulas conniventes, este es el signo de la pila de monedas, ¿sí? Entonces hay una obstrucción intestinal alta porque es intestino delgado, ¿no es cierto? Si lo paro a mi paciente, entonces voy a formar los niveles hidroaéreos por gravedad. El aire sube y el líquido baja. Entonces podemos ver los niveles hidroaéreos, ¿sí? En cuanto a la ecografía, esto me sirve para evaluar muchas patologías. Puede ser la patología biliar, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%. La urológica y ginecológica también tiene una buena sensibilidad y especificidad. Una apendicitis es más específico, ¿no? Y también podemos utilizar en pacientes con riesgo de radiación o que tengan riesgo de nefrotoxicidad al contraste, ¿no? ¿En quiénes? En embarazadas y en niños. Aquí, por ejemplo, estoy viendo una vesícula biliar de paredes definidas con una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica posterior, ¿no? Esto sería un cálculo vesicular, ¿no? Entonces ya, esto ustedes ya saben la física, entonces ya podemos hablar con fluidez, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos dos ecografías. En este caso es una paciente que tiene dolor a nivel de mi abdomen inferior, a nivel de cuadrante inferior izquierdo, y lo que estamos viendo acá es una imagen heterogénea, ¿no? Sí, y incluso le ponen el Doppler, mire cómo aumenta, entonces es un proceso inflamatorio, esto era un embarazo ectópico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a nivel de fosa ilíaca derecha, está viendo una imagen sacular, la aprieto y no se mueve, entonces es un saco ciego. Pongo el Doppler y también, ¿no? Es una apendicitis aguda. ¿Sí? En cuanto a la tomografía, es más sensible que la ecografía, de un 89 versus un 70% de la ecografía. ¿Cuándo voy a pedir una tomografía? Cuando la ecografía no es concluyente, cuando yo sospecho una pancreatitis, cuando sospecho una obstrucción, obviamente para una obstrucción no va a pedir una ecografía, sabemos que el gas es enemigo de la ecografía. Cuando sospecho una perforación o una patología vascular. ¿Cómo me ayuda la tomografía? Porque proporciona un diagnóstico certero y reproducible. Es bien sensible para el aire extraluminal fuera del asa intestinal, ¿no? Puedo ver signos de isquemia intestinal,
Y además de esto ya sabemos que podemos reconstruir, ¿no? Reconstruir a forma sagital y coronal y me permite mejorar mis imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una pancreatitis porque estoy viendo el páncreas que ha perdido su borde, que debería ser como una pluma, ¿no? Entonces es más irregular y además la grasa adyacente está comprometida, más isodensa, digamos, ¿no? Hay una espiculación de la grasa adyacente, es una pancreatitis, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy viendo el aire, ¿no? Extraluminal, hay un neumoperitoneo, no solamente hay, sino a nivel del retroperitoneo también hay un retroperitoneo, ¿sí? La resonancia magnética, ya sabemos que tiene muchas ventajas, ¿no? No hay radiación, tiene mejor campo de visión, tengo un excelente contraste tisular, ¿sí? Sobre todo en pacientes con riesgo de nefrotoxicidad, principalmente en niños y embarazadas, ¿no? Entonces se puede utilizar cuando también la ecografía no es concluyente. Los inconvenientes radican en su alto costo y en la disponibilidad. No lo tengo, no, ni siquiera en mi hospital tengo tomógrafo, menos un resonador, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una paciente de 15 años que viene con dolor abdominal, baloneamiento intestinal, y lo que se encuentran son dos en la resonancia, ¿no? Vemos una imagen en T1, ya sea T1 brilla, no brilla el líquido, en T2 sí brilla, y vemos la imagen en el T1 hipointensa, y que en T2 se vuelve una hiperintensa, ¿no es cierto? Incluso vemos que tiene septos en su interior. Lo reconstruyo. En el plano sagital estoy viendo que es una gran masa quística, ¿no? Es un quiste ovárico gigante, ¿ya? En cuanto a las patologías agudas, ¿no? Abdomen agudo en urgencia, vamos a volver a mencionar de la radiografía. ¿Qué puedo pedir cuando estoy sospechando en urgencia? Puedo sospechar, o cuando pido cuando sospecho obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca. También puedo pedir en el colistopatía para hacer diagnóstico diferencial. Cuando sospecho un cólico renal, se puede ver un cálculo renal tranquilamente con una radiografía abdominal. Cuando hay signos de peritonitis, cuando hay signos de isquemia y traumatismo abdominal, ¿sí? Entonces, en la radiografía puedo afinar cosas, puedo pedir otras incidencias, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente, estoy sospechando niveles hidroaéreos, me ayuda un montón que esté el paciente parado en bipedestación, pero también tengo que reconocer cuando el paciente está echado, ¿sí? Los signos de obstrucción intestinal. O cuando el paciente no se puede parar, le voy a pedir una lateral izquierda con rollo horizontal, ¿no? Para ver el aire que se produce entre la pared y el hígado, ¿sí? En cuanto a la ecografía abdominal en urgencias me va a ser, va a estar indicado cuando sospecho de colecciones líquidas intraperitoneales. Puedo ver masas, abscesos, aneurisma, la aorta va a medir más de 3 centímetros, cuando hay patología nefrourológica, patología pancreatobiliar, traumatismo abdominal para ver líquido libre y también para ver las patologías ginecológicas. La tomografía computarizada me va a pedir para los traumatismos abdominales, puedo ver líquido libre, puedo ver fisuras. Sí, puedo estudiar tranquilamente el retroperitoneo y me sirve cuando tengo dudas diagnósticas con otros estudios, como la eco, ¿sí? Entonces empecemos hablando un poco del hilio mecánico. El hilio mecánico, hay signos radiológicos que ya hemos estado hablando hace un rato, ¿sí? Entonces, una obstrucción intestinal, voy a ver asas intestinales distendidas. Aquí está la asa delgada distendida, ¿sí? Hay aire en su interior y puede haber líquido también. ¿Cómo veo eso? Si lo paro, voy a ver niveles hidroaéreos. Acá hay el signo del pila de las monedas, ¿no? O los Pringles que siempre les decía, ¿no? ¿Sí? Lo que va de lado a lado son las válvulas conniventes. Entonces, en una obstrucción también puedo ver que a nivel del recto, si fuera de obstrucción baja, entonces voy a ver que a nivel de recto o sigmoides ya no hay gas ni materia fecal. Ya, aquí veo niveles hidroaéreos, ¿sí? Niveles hidroaéreos, ¿sí? Y si veo una tomografía también veo, si se dan cuenta, niveles hidroaéreos porque hay líquido y hay aire, ¿sí? Incluso puedo detectar el lado de la obstrucción, ¿no? Cómo es que se tuerce, ¿sí?
En cuanto al ilio paralítico, radiológicamente voy a verlo como la presencia de gran cantidad de gas y líquido tanto en intestino delgado como en intestino grueso, ¿sí? Son asas uniformemente dilatadas. También puede haber dilatación gástrica, ¿sí? Otra cosa son los vólvulos. Sabemos que un vólvulo es la torsión sobre su propio eje, ¿no? Puede ser un vólvulo secal o un vólvulo de sigma. El vólvulo secal, ahí vamos a ver un ciego muy distendido y vamos a ver ausencia de gas distal. En cambio, el vólvulo de sigmoides, vamos a ver como vemos acá una imagen en grano de café, por encima de la pelvis. Debajo se dan cuenta que no hay residuo fecal ni nada. ¿Sí? Este es el signo del grano del café, es una asa intestinal gruesa muy distendida, la pared se ve radio opaca, ¿no es cierto?, por el edema. Tomográficamente, también voy a ver eso y voy a ver una imagen en remolino, que es lo del signo de la, donde está volvulado, ¿no? Donde está volvulado estos. Otra cosa que también podemos ver es el neumoperitoneo. Sabemos que el neumoperitoneo es el gas en la cavidad peritoneal. Para eso necesito solamente con una radiografía de tórax parado y tengo que ver los diafragmas, ¿no? Y veo el aire a nivel subdiafragmático, es neumoperitoneo. Entonces se describe como una radiolucidez por debajo de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Si en el caso el paciente no se puede poner de pie, lo voy a poner de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, ¿no? Igual voy a ver una radiolucidez entre el borde del hígado y la pared abdominal. ¿Sí? Así lo estoy poniendo de cúbito lateral con rayo horizontal y estoy viendo el aire entre el borde del hígado y la pared abdominal. ¿Sí? Igual en tomografía, obviamente, ¿no? El aire extraluminal, neumoperitoneo. Luego otra patología que es la neumatosis intestinal. Esto es frecuente en los niñitos, ¿sí? ¿De qué se trata? De aire a nivel de la pared. ¿Sí? Mira la pared, hay imagen radiolúcida. Aire en la pared del intestino. Cuando hay esto, que debemos sospechar, enterocolitis necrotizante en los lactantes y en adultos podemos sospechar de enfermedades vasculares intestinales. ¿Ya? Aquí también estamos viendo la tomografía. Miren la pared. Hay imágenes ya hipodensas, ¿no? Incluso, mira, hasta se diseca por acá. Luego tenemos la colestitis aguda, ¿no es cierto? Entonces hay signos ecográficos, por ejemplo, ya saben que la vesícula distendida, ¿no? Entonces voy a ver una vesícula muy distendida con un diámetro AP mayor de 40 milímetros. Voy a ver una imagen litiásica, generalmente es en bacineta, obstruyendo la salida. Por eso es que toda la vesícula se distiende y la pared se engruesa, más de 3 milímetros, más de 4 milímetros. ¿Sí? Hay presencia de líquido pericolecístico y cuando tú le pones el transductor le va a doler. Es Murphy positivo ecográfico. ¿Sí? Lo mismo puedo ver a nivel de la tomografía, es un corte axial, ¿no es cierto? Igual veo, miren, la vesícula de paredes engrosadas, edematosas, hay una imagen hipodensa alrededor, es el líquido pericolicístico y se ven, miren, este cálculo, ¿no? Este cálculo a nivel de bacinete. ¿Sí? Entonces, confirmo eso con la tomografía. La pancreatitis. Cuando yo sospecho una pancreatitis, solamente en la clínica y todo, imagenológicamente puede encontrarse en un páncreas normal hasta un páncreas todo florido, ¿no? En este caso estoy viendo un páncreas normal donde aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo y aquí está la cola y se ve normal. Pero también puede encontrar un páncreas heterogéneo de dimensiones incrementadas, más oscuro, hipoecogénico. Mire, tienes áreas ecogénicas, hipoecogénicas, ¿no? Entonces, acá hay alteración, mido y mide medias más altas, más de 30, más de 20 en el diámetro AP del cuerpo, entonces hablamos de pancreatitis. Tomográficamente también encuentro lo mismo, miren aquí está el páncreas que ha perdido su desflecado, hay compromiso alrededor, acá hay líquido también, ¿no? Entonces es una pancreatitis, tenemos que diferenciarlo, ¿no? En el caso de traumatismo abdominal, cuando el paciente se accidenta, aquí es importante ver, en el caso de ecografía, descartar líquido libre. ¿Dónde busco? En varios espacios. Tenemos el FAS, ¿no? EcoFAS. Y vamos a ver, que eso hemos visto también en ecografía, el espacio de Morrison, que está entre el hígado y el riñón, y voy a ver una imagen anecogénica, esto es líquido. Obviamente no puedo decirte si es líquido seroso o sangre, obviamente con el traumatismo debe ser sangre. ¿Qué se ha roto? Se ha podido romper el hígado,
¿no? O puede romperse el vaso. En este caso, en la tomografía, que lo veo mucho mejor, hay líquido, si se dan cuenta, ¿sí? Miren el vaso. Está fracturado, ¿no? Está rotito acá. Una ruptura esplénica, ¿sí? Por aquí es la ruptura, ¿sí? ¿Puede haber abscesos? Sí puede haber abscesos. Son colecciones, ¿no? Colecciones de bordes definidas, paredes engrosadas y tienen aire en su interior. O sea, si hay pus, entonces hay aire, porque estos organismos son productores de gas. Sí, por tomografía también tienden a coalescer estos abscesos. ¿Sí? Aquí vemos que hay varias imágenes hipodensas, heterogéneas, ¿no? ¿Qué hace la tomografía? Lo que hace es confirmar el diagnóstico y ver la localización exacta, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para un drenaje percutáneo, por ejemplo. ¿Sí? En cuanto a las masas intraabdominales, tengo que diferenciar si son sólidas y quísticas. La ecografía me va a ayudar en eso. Entonces voy a ver múltiples imágenes ovoideas anecogénicas de bordes definidos. En este caso, ¿no es cierto? Son quistes. En el caso de acá veo una imagen ecogénica de bordes lobulados, ¿sí? Discretamente heterogénea. Le pongo el Doppler y no capta, que puede ser un hemangioma. ¿Cómo lo confirmo? Con una tomografía. ¿Tomografía simple? No. Tomografía simple, sí, pero con contraste, trifásica para ver sus fases y evaluar las masas. Entonces, las lesiones hepáticas puedo decir si es benigno o maligno de acuerdo a su origen, ¿no? Esto especialmente para refrescar un poco. Si origen tiene a nivel de hepatocito, podemos hablar de adenoma o podemos hablar de hiperplasia nodular focal, pero si es maligno, de un cáncer hepatocelular. Si es de las células ductales, un adenoma también, pero si es maligno, un colangiocarcinoma. Si es a nivel de mesénquima, hemangioma. Y si es a nivel de otro tejido, vamos a hablar de metástasis. Entonces, al hablar de hepatocarcinoma, primero tiene que darse en el contexto de un paciente cirrótico, de un paciente que beba alcohol, ¿no? Su sinónimo del hepatocarcinoma es el carcinoma hepatocelular. Es una neoplasia maligna hepática primaria muy frecuente, ¿sí? Y hemos dicho que aparece con la cirrosis. En la ecografía va a depender del tamaño también, pero en la tomografía es la que más va a ayudar, ¿no? La tomografía va a depender del tamaño, puede tener nódulos satélites, pero en general lo vas a ver como una imagen hipo, acá no se ve muy bien, ¿no? ISO, hipo, acá más es ISO, ¿no? Una imagen, hipodensa debería ser, pero está isodensa también. Yo le pongo el contraste y en la fase arterial va a prender muy rápido, ¿sí? Se prende. Y en las otras fases hace un lavado muy rápido. Entonces, es una hepatocarcinoma, cáncer. En cambio, la hiperplasia nodular focal es una neoplasia benigna que es frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década de vida. Son lesiones solitarias, mayormente mayores de 5 centímetros. ¿Sí? En la tomografía lo que vamos a ver que siempre van a tener una cicatriz en su interior. Igual la vas a reconocer en la ecografía. Tomográficamente va a ser una masa, como vemos acá, bien definida. ¿Sí? Sin contraste puede ser iso o hipodensa. El contraste en la fase arterial va a captar de forma homogénea, pero te vas a dar cuenta en la cicatriz. El lavado también es progresivo, ¿ya? Y siempre te vas a dar cuenta de la cicatriz. Acá también se torna isodenso, igual que en la otra fase, ¿sí? Pero lo que siempre vas a resaltar es la cicatriz. El adenoma hepatocelular se da en mujeres en edad fértil, sobre todo en las que toman anticonceptivos orales. ¿Sí? Tomográficamente vamos a ver como una imagen isodensa y cuando le ponemos en contraste va a captar en la fase arterial, ¿sí? Pero no es un hígado cirrótico ni nada, ¿ya? Otra patología es el hemangioma. El hemangioma es una imagen o es una lesión benigna que tiene la propiedad de que va a captar progresivamente en la fase arterial, fase venosa y va entrando en forma centrípeta. Y cuando se va retirando también lo va haciendo hacia afuera también. Entra poco y sale poco, ¿sí? Otra cosa son las metástasis.
que pueden ser hipervasculares o hipovasculares, ¿no? Aquí, por ejemplo, le ponemos el Doppler. Si encuentro más de una lesión, ya es metástasis. Le pongo el Doppler y no pinta, ¿no? Entonces voy a recurrir a, miren aquí, al Doppler. Otras sí pintan. Mira, diferente el color, son más ecogénicas. Se llama dedos, ¿no? Varios dedos, como que tú has dejado tu huella digital en todo lugar, igualito. Son metástasis, ¿no? Algunos pintan periféricamente. Tomográficamente, el contraste va a captar de forma periférica al igual, ¿no? Son metástasis. ¿Ya? Ya estamos avanzando bien. Entonces, eso es lo que tienen que llevarse. Entonces, según el Colegio Americano de Radiología, tenemos que pedir ciertos estudios. Por ejemplo, ¿en qué situación? Si yo tengo dolor abdominal agudo y fiebre o sospecha de absceso, de frente te voy a pedir una tomografía de abdomen y pelvis con contraste, no dirigido a tu estudio. Si estás embarazada, más bien no, una ecografía. Si estoy sospechando una pancreatitis aguda, una ecografía y una tomografía con contraste, ¿no? Si hay ictericia, pero es un dolor agudo y puedo presentar fiebre, historia de cirugía biliar con la ictericia desconocida, que voy a pedir una ecografía. Pero si solo tengo fiebre y no me duele nada, pero tengo pérdida de peso, fatiga, anorexia, duración, esto mayor de 3 meses, entonces, ¿qué puedo pensar? En un cáncer, que voy a pedir una tomografía de abdomen sin y con contraste, ¿no? Cuando tengo la ictericia y además probablemente hay una obstrucción, ¿no? Porque mi laboratorio me manda eso, parece que una obstrucción mecánica, le pido una ecografía, ¿sí? Entonces, cuando es diferente, arranco con una ecografía, ¿ya? Cuando tengo dolor en fosa ilíaca izquierda, estoy sospechando de diverticulitis, voy a pedir un abdomen, ¿no? Una abdominopélvica con contraste. Cuando tengo dolor en fosa ilíaca derecha y estoy sospechando apendicitis, voy a pedir una tomografía abdominopélvica con contraste. No estoy pidiendo una ecografía. Cuando sospecho apendicitis, pido de frente una tomografía abdominopélvica con contraste, ¿sí? A menos que sea un niño o una embarazada de menores de 4 años, ¿no? O de 14 años, entonces voy a pedir sí, una ecografía. ¿Por qué? Porque en ellos la clínica es diferente. Incluso en los ancianos es atípico. Los ancianos pueden hacer hasta infarto, ¿no? Y no se dan cuenta por el umbral también. Cuando hay dolor en hipocondrio derecho, una ecografía. Con una sospecha de obstrucción, ¿no? Y estoy sospechando intestino delgado, voy a pedir una tomografía con contraste. Cuando sospecho una obstrucción incompleta de intestino delgado, ya otra, ¿no? Tomografía con enteroclisis, resonancia, ¿no? O tomografía abdominopélvica con contraste. Cuando sospecho una masa, voy a pedir una abdominal con y sin contraste, ¿sí? Finalmente, cuando hay dolor brusco en flanco y estoy sospechando en enfermedad litiásica, ¿no? Como una litiasis renal, voy a pedir una tomografía abdominopélvica sin contraste, ¿no? Porque voy a ver la calcificación. En el caso de la enfermedad de Crohn va a depender, ¿no? Si es un adulto y tiene una presentación, primera vez que le pasa, una enterotomografía. Si es un niño joven, también una enterotomografía o una enteroresonancia. Cuando hay exacerbación en el adulto, voy a pedir una tomografía con contraste o una enterotomografía. Cuando es un niño joven y hay exacerbación aguda, tomografía con contraste, enterotomografía o enteroresonancia. Cuando es un adulto que ya tiene la enfermedad conocida, ¿no? Una enterotomografía. Igual en los niños, ¿no? En los niños o jóvenes, ¿no? Pero tienen síntomas moderados. De preferencia una enteroresonancia, ¿ya? Entonces, es bien amplia, pero tenemos que conocer ciertas cosas. No todo tenemos que saber en qué momento pedir, ¿no? Entonces, hemos dicho cosas puntuales, lo que recomienda el Colegio Americano de Radiología y lo que ustedes deben conocer. ¿Sí? Tienes que dirigir tu paciente. Si viene un paciente con baja de peso, tiene antecedentes de alcoholismo, ¿no? Puedes pedir una tomografía, lo que dice la ACR, pero también dependiendo de dónde estés, le puedes pedir una ecografía y si encuentras una lesión y si ves por conveniente que pedir una tomografía, ¿no? Todo es dirigido. Chicos, hasta ahí todo bien, ¿alguna duda?